Hola a todos, bienvenidos a Voces de Fuego, donde hay poder en lo que hablamos y hay fuego en lo que creemos. Tengo aquí a una amiga que amo mucho, una mujer con un corazón impresionante, con un testimonio impactante. De verdad que para mí es un honor tenerla aquí con nosotros. Manu, ¿qué haces? Cuéntanos, queremos conocer más de ti. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es una bendición estar aquí. Bueno, mi nombre es Manuela Gutiérrez, soy abogada de profesión, en este momento ejerzo mi carrera, soy independiente y me siento muy bendecida de estar acá para glorificar el nombre de Jesús. Antes de conocer a Jesús, ¿quién era Manuela? Queremos como conocer qué era Manuela antes de conocer a Jesús, qué era lo que estabas viviendo en ese momento. Bueno, antes de conocer a Cristo, era una mujer bastante insegura, pues estaba joven, tenía veintitantos, era bastante insegura, tenía muchísimos vacíos. Y tenía muchas metas y muchos sueños, pero esas metas y esos sueños eran para satisfacer mi carne, ¿sí? Como lo que el mundo me vendía y lo que era éxito para mí era lo que yo perseguía. Pero a medida de que avanzaba como en esas metas, eh, mi alma seguía vacía, seguía buscando esa satisfacción en esas cosas humanas. Entonces iba como en la vida creyendo que tenía un rumbo, pero en realidad estaba perdida. No sabía quién era yo, no sabía qué me gustaba, me perdí en muchas cosas. En la universidad yo luchaba con algo y era más que todo la apariencia física, ¿cierto? Entonces en esa época de la universidad estaba como muy preocupada por eso. Y el tema de las discotecas y eso, digamos que yo pienso que el Señor de cierta forma me guardó por el tema de la apariencia, pues del tema físico. Entonces era con lo que yo luchaba mucho en la universidad, porque estaba en una universidad privada. Entonces las personas que estaban allí, las mujeres que estaban allí eran mujeres muy operadas, eran mujeres con, eh, digamos, con cosas en su corazón ya de la búsqueda de los hombres, de sus La parejas, aceptación. de la aceptación, de que todo era lo físico. Entonces frente a eso sí era como mi mayor lucha en la universidad, como de ese ataque a mi identidad, de que Claro. yo valgo por lo que ven y no por lo que tengo en el corazón. Entonces fue como mis luchas más grandes en la universidad. Justamente en estos días estaba viendo un video de un influencer pues bastante reconocido en Colombia, como hizo como un concurso que el premio eran operaciones. Uh-huh. ¿Tú alcanzaste a ver esa noticia? O sea, me parece impresionante porque lo que es Antioquia se mueve mucho como este tema de en las mujeres es muy fuerte como nuestro físico desde muy jóvenes, incluso hay estudios que están mostrando que niñas desde los 12 años ya están pidiendo cirugías para poder encajar en ese molde. La identidad cuando no es afirmada desde que somos niños, estamos expuestos aquí más que todo en Antioquia a crecer y ver que para poder ser aceptadas o para poder encajar tenemos que entrar a ese molde donde nos tenemos que ver de cierta forma. Es muy teso eso, Manu, es muy teso eso que tú dices. Entonces, con lo que tú estabas luchando en ese momento era tema de aceptación. ¿Qué más sentías? ¿Cuáles eran como esos vacíos, esos sentimientos que estabas teniendo en ese momento? Bueno, en ese momento era un tema como frustrante, pues en sí, porque yo siempre he sido flaca, gloria a Dios. Pero en ese momento lo que nos han vendido desde chiquitas y en Antioquia es algo muy marcado es que las nalgas más grandes, los senos más grandes, entonces así es donde apuntas. Entonces yo era una de las personas que yo empecé la universidad muy joven, menor de edad, entonces mi regalo de 15, 18, yo me quiero operar, yo me quiero operar. Eso me llevó a tomar decisiones difíciles pues, que afectaron mi salud. Entonces, y lo que yo te digo, todos los vacíos que les menciono ahorita, yo los trataba de llenar con eso. O sea, con ser aceptada, con que me vieran las personas como bonita, poder encajar en ese molde que me estaban metiendo en la sociedad. Entonces estaba llenando los vacíos que había en mi alma a través de eso, buscando, estudiando, tener muchos títulos colgados en la pared, porque eso era el éxito, Tremendo. la apariencia que todos querían que yo tuviera, el comportamiento que las personas que esperaban de mí. Entonces empecé a llenar supuestamente como ese que había en mí que yo no entendía por qué, como la necesidad de la aceptación, del reconocimiento, de que las personas me vieran y dijeran tan bonita, tan juiciosa, tan inteligente, Tremendo. esas palabras de afirmación que yo buscaba en las otras personas me llevaba pues como a tomar ciertas decisiones en mi adolescencia, porque todavía estaba muy chiquita, que pues aún en la adultez tienen sus consecuencias.
Yo me identifico mucho con esa parte de ti porque yo me acuerdo que a mí me daba mucha pena cuando antes de que yo empezara la universidad hubo como un periodo donde tuve que trabajar por fuera para poder pagarme el tema de la universidad. A mí me daba pena que la gente se enterara que yo no estaba estudiando, pero era por eso mismo, o sea, como ese rechazo, esa falta de aceptación, nosotras como mujeres estamos como intentando de pronto posicionarnos como que nos vean una mujer profesional, Ujú. una mujer que tiene un muy buen trabajo, una mujer que está puestecita, que gana bien económicamente. Es impresionante eso. Sí, porque acá en Colombia, pues en Antioquia, también tenemos la mentalidad de la mujer empoderada, Ajá. mujeres podemos, de que no sé qué. Y sí, claro, las mujeres podemos y el Señor nos ha entregado una unción, pero nos volvemos en una competencia constante de la Total. que más tiene, de la que más gana, de la que más logra, de la que más hace cosas. Y es un tema constante. Y otra de las cosas que también me pasó mucho en la universidad fue que en esta búsqueda caigo en todo el tema de la nueva era. Yo súper inocente, yo siempre he creído en Dios, mi familia es una familia católica y siempre he creído en Dios, pero no tenía el entendimiento de que habían ciertas cosas que no eran de Dios. Entonces ahí caigo en todo este tema de la nueva era, que hablar con ángeles, que incluso hablar con muertos, un montón de cosas. Y yo dije, no, esto es Dios. O sea, como un ángel me va a hablar y no va a ser un ángel, no va a ser Dios. Es un angelito. Es un angelito, ¿cómo no va a ser Dios? Entonces me envuelvo en todo esto y todo empieza a empeorar. Emocionalmente todo empieza a Tremendo. ser peor. Era como un ciclo vicioso, por así decirlo, donde repetía cada cierto tiempo, volvía y caía, volvía y caía, y la necesidad de volver a estos lugares, que aparte eran costosísimos. Y yo voy donde estas personas, era una señora, y ella hablaba con los ángeles, con los muertos, y yo decía, no, o sea, si me está hablando mi tía muerta, ¿cómo yo voy a ser de Dios? Tan linda mi tía. Tan linda mi tía que me habló, yo salía llorando. Y esto me empeoró emocionalmente, porque después, pues en base a todo eso, pues yo empecé depresión, una depresión muy fuerte, muy marcada, y era muy teso porque no había nada, o sea, no, la gente cae en depresión, no sé, se murió un familiar y entraste en depresión, yo no, o sea, yo en sí no tenía un motivo tangible, estaba bien con mi familia, ya me había graduado, tenía trabajo, tenía una relación bien, o sea, como que si tú mirabas mi entorno todo estaba bien, pero yo sentía una cosa en mi interior, una Tremendo. tristeza que salía como desde lo más profundo y yo lloraba casi todos los días y yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces llega el sentimiento de, pues si sos malagradecida, estás llorando sabiendo que todo está bien, pero era algo que y muchas personas me decían como, ay, eso es un estado mental, tú solo levántate positiva. No, la depresión no es un estado, pues como que ay, yo me quiero levantar a llorar, pues ¿quién se quiere levantar? Pues yo, ¿quién Claro, se va a querer pues levantar a llorar? No. Entonces empieza todo este tema, entonces empieza ese ciclo de cada cierto tiempo yo voy para que, porque iba pues a estas cosas y estaba bien como un par de meses, entonces como que bueno, por lo menos eso. Y empieza a empeorar ese ciclo cada cierto tiempo, volvemos a caer en lo mismo. Yo decía, no, esto no puede ser normal. Entonces empiezo en esa búsqueda espiritual de que tiene que haber algo mayor. Fui a muchas cosas cuando yo era pues católica, iba a muchas cosas católicas supuestamente, eh, que donde monseñor no sé quién, entonces que tomes de esto, que hagas de tal baño, que donde los angeólogos, bueno, todas esas cosas, y era muy teso. Una vez con uno en equipo de la universidad que se reunían pues a hacer algunas cosas supuestamente de Dios, y recuerdo que en una de esas oraciones como muy fuertes, yo salí, yo me monté al carro y yo le decía a Dios, ¿yo por qué me siento peor? O sea, yo entraba al lugar y salía uf, sintiéndome peor. Y yo le decía, si se supone que están orando por mí, que tú estás allí, yo porque salgo y me siento peor. Como que dentro de mi lógica eso no cabía, aunque yo desconocía lo que pasaba en ese lugar. Yo decía, ¿por qué es algo peor? Esto no tiene sentido. ¿Por qué es algo peor? Entonces empiezo así mal, 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 mal. Una vez estaba en el carro, me iba a bajar pues para la oficina y yo estaba muy mal. Porque supuestamente yo estaba en ese momento como más cerquita de Dios, porque estaba yendo a ujú. todas esas cosas católicas. Y yo estaba en mi carro y le digo al Señor, yo sabes qué, si esto es estar contigo, yo ya no quiero. O sea, déjame tranquila, déjame en paz, yo vuelvo a mi vida normal. Si esto es estar contigo, yo no quiero. O sea, ¿qué es esto tan horrible? O sea, yo no me podía bajar del carro llorando. Y en ese momento el Señor como que el Espíritu Santo me ilumina, como que escríbele a esta persona que era una psicóloga que yo conocía, una mujer de Dios, y yo le escribo a las 6 de la mañana, yo
Cata, auxilio, me estoy muriendo. No era un tema como que hoy me sentí triste, no. Era una tristeza que verdaderamente se siente como desde las entrañas del alma, Wow. desde una profundidad que uno dice, no hay razón. Pues yo, ¿por qué me voy a sentir así? Le escribo a ella me nota muy desesperada, ella me dice, ven hoy. Yo me voy para donde ella y fue muy lindo porque ella no me dio una clase psiquiátrica. Ella me sacó la Biblia y empieza a decirme yo por qué estoy así. Y me permite entender la profundidad de los lugares a los que yo había ido. Wow. Y a entender las puertas que había abierto y por qué los ciclos y por qué otra vez esto y por qué la tristeza, que no era un tema mío, que no era un tema emocional. Y ella en vez de darme una clase, una cita, incluso ese día ni siquiera me cobró porque no fue psiquiatra, en ese día ya fue una guía espiritual. Wow. Y ella me permite entender todo esto. Obviamente yo entro en ese momento como en pánico, como así, entonces yo dónde estaba yendo, y si no era mi abuela, entonces ¿quién me habló? Entonces ahí empiezo como a darme cuenta de que era algo más profundo, que era algo que no iba a, pues como a sanar con las cosas externas. Y empiezo a buscar ya de Dios, pero bien de Dios. Eh, Obviamente empecé la terapia con ella, me ayudó demasiado. Y empiezo a buscar más de Dios, ya empiezo a la iglesia cristiana, empiezo en mi proceso, porque la psicología es una bendición, pero tiene un límite, porque Claro. tiene un límite que no tiene el Espíritu Santo, y entra el Espíritu Santo a mostrarme el origen de todo lo que me estaba pasando. Y empiezo ese proceso de sanidad. Pero para ese momento yo ya tomaba medicina para la depresión. Estuve en terapia con Cata varios años, pero ya llegaba un punto en que ya mi depresión llevaba tanto tiempo que ella me decía, no puede seguir así. O sea, ya tu cerebro tiene unas afectaciones. Ya era un tema como muy humano, muy psicológico, muy psiquiátrico. Y ella me decía, no puede seguir así. Entonces ya es donde ya me remite porque ya pues las psicólogas no te medican. Y ya el neurólogo me receta los antidepresivos. Entonces los estuve tomando un tiempo, entonces en la búsqueda con Dios, en el avance con la terapia, pues yo sí estaba medicada. Entonces ahí ese fue tu primer contacto con Dios, pues con que te presentaron a Jesucristo. ¿Fue en ese momento o cómo llegaste tú a conocerlo a él? Yo estaba muy mal, en ese momento tenía a mi novio de la universidad y él me veía en la inmunda. O sea, él como que dentro de su amor y su angustia, como yo, ¿qué hago con esa mujer que llora todos los días? Como que, ay, eres cristiano. Y me acuerdo mucho porque él me dijo unas palabras que yo nunca había escuchado antes y es, mira, yo tengo a mi papá Dios y yo pues te lo presento. Y yo, papá, Dios. O sea, yo creía en Dios, iba a misa, pero jamás había escuchado el término así como tan tangible, es que Dios es un papá. Y yo como que sí, sí, o sea, yo lo que sea, vamos. Ya sabes, donde quieras vamos, donde sea que me ayuden. Fuimos a la iglesia donde pues pertenece. Eh, Hablan justamente ese día de todo el tema de la nueva era y de todos estos dones falsos y yo como que... Y había pues dos líderes esposos y una de ellas, pues y ella pues yo le escribo, le digo como necesito ayuda. Yo era muy de escribir, de buscar ayuda, pues yo como que auxilio. Entonces me reúno con ella me hace lo que conocemos como la oración de fe y es hermoso, yo tengo ese recuerdo en mi mente, eh, donde yo ese día sentí como el Espíritu Santo dentro de mí. Qué hermoso. O sea, yo lo sentí, lo recuerdo mientras ella oraba por mí. Yo sentía como la presencia del Señor que nunca antes había sentido. Yo, pues hoy entiendo que era el Espíritu Santo, en ese momento no. Yo como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué todo está como así? ¿Por qué siento esto? Y fue muy lindo. Entonces ahí empiezo mi caminar con Dios en esa iglesia, con mi pareja en ese momento. Y empiezo a mejorar, pero sigo medicada. Yo las pastillas las dejé fue ya un tiempo después, pero ese momento fue como mi primer encuentro con Jesús y empiezo a entender las disciplinas de Dios, o sea, lo que verdaderamente viene de Dios y lo que no, porque allí empiezo a hacer cursos, a aprender y como a derribar mentiras que se me habían puesto a través como del mundo, de los vacíos, de todo eso, del desconocimiento. Me parece muy importante que hayas mencionado eso porque en este momento hay muchas, de pronto muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres que están como en esa búsqueda de algo que les alivie ese vacío, algo que les alivie ese dolor que están sintiendo y están en búsqueda y todo lo que sea espiritualidad, entonces eso es Dios, vamos a ver si nos funciona, realmente no es así y es también muy doloroso ver cómo, pues voy a mencionarlo, yo no sé si está bien o está mal,
como incluso en el tema católico también se están metiendo mucho con el tema de la nueva era. Entonces es como una mezcolanza de un montón de cosas que pasa lo que tú viviste. Entonces, estaba mal, pero de repente me estoy sintiendo peor porque si estoy buscando a Dios, ¿qué es lo que pasa? Y Jesucristo es el único que puede traer libertad a nuestras vidas. Lo que dices de el tema católico es fuerte porque una de las cosas o los lugares donde yo iba era donde un monseñor, que es como un rango superior al sacerdote. Y era teso porque me acuerdo que allá me mandaron un vomitivo. Tremendo. O sea, que me iba a bañar con no sé qué y me mandaron a tomar un vomitivo y yo decía, en ese momento pues uno no entiende, pero pues si tú te pones a leer la Biblia, que es lo que debemos hacer, pues Jesús nunca mandó a tomarte un vomitivo, pero eso es la consecuencia como del desconocimiento, Claro, donde yo decía, no, pues si es un sacerdote y eso, claro. pues Tiene hay el que hacerlo, conocimiento, sí, exacto. vamos a hacerlo, pero en realidad no, o sea, no necesitamos eso. Y es la misma como lo que hablas de los jóvenes, como de que todo lo que es espiritual entonces es de Dios y yo lo necesito y yo vibro no sé cómo y la energía no sé qué. Sí, la energía, Dios creó la energía, pero no todo lo que brilla es oro, no todo lo que lo Total. llamamos espiritual viene del Señor. Y es donde tenemos que tener cuidado porque Así es. entramos a un mundo espiritual que no entendemos y vienen cosas como las que me sucedió a mí, que era ese ciclo donde cuando yo estaba muy depresiva, entonces quería volver a este lugar y otra vez depresiva y otra vez a este lugar. Pues no era uno de los orígenes de ese tema que yo sentía. Porque claro, ellos quieren que tú vuelvas porque tú estás pagando. Total. Y otra de las cosas es que cuando tú vas donde el Señor, eh, no vale. O sea, si tú vas a la iglesia para que alguien ore por ti, no te va a Así cobrar. es. Porque la palabra dice gratis os di, gratis os darás. Los dones de Dios no se cobran. Entonces ya de ahí parta de que hay algo raro. Total. Porque si viene del Señor, pues Él no te va a cobrar. Y más tanta plata, es un montón de plata. Entonces es que los jóvenes en su necesidad, y más ahora que están las redes sociales Sí, a furor, total. donde te venden una vida supremamente irreal, donde tú no sabes por lo que esa persona está luchando. Una vez yo veía una propaganda entre un programa y otro, y la persona estaba grabándose y atrás como una vista, pues como que sí, yo progresaba a mi propio apartamento y luego alejaban la cámara y el apartamento vacío, no tenía ni muebles, pero ese pedacito que te mostraban, él había Perfecto. alcanzado su super meta. Y es eso, o sea, los jóvenes y ahora hay jóvenes muy chiquitos de 10 de 11 años, en esa búsqueda de las redes Así es. sociales, viendo una vida supuestamente perfecta. Hay jovencitas de 12 años que su contenido es cómo se maquillan, no espero el tema de Identidad. la identidad completamente distorsionada, donde volvemos a lo mismo, es tú vales por lo que ves, Así es. tú vales por lo que ves en el espejo y se despreocupan de lo que verdaderamente es importante y es el corazón, es el alma, es lo que tienes en tu interior. O sea, todos nos vamos a ver poner viejitos, todos vamos a arrugarnos, o sea, todos vamos a poner viejitos. Entonces, si vas a estar con esa pareja, con tu esposo o esposa, que donde solo es el físico, entonces cuando estés viejita, ¿qué? ¿Cuál Total. es el fundamento de esa relación si es como te ves? Hay que ver más allá. Fuiste como a donde estas personas que te empezaron a hablar acerca de lo de la nueva era, ¿qué pasó de ahí en adelante? Bueno, yo voy a ese lugar, me hablan de todo el tema de eso, de la nueva era, entender muchas cosas, entra en mí un miedo profundo y yo, pero no temor de Dios, sino miedo, como de yo qué estaba haciendo, yo dónde estaba haciendo, eh, porque esa persona que hablaba con supuestamente con los ángeles me decía como lo que iba a pasar, entonces yo era como, entonces, ¿quién me dijo que era lo que iba a pasar? Bueno, empiezo como en todo este miedo y empiezo en mi proceso, allá puede hacer como discipulada con los líderes, hablar de todo eso, y empiezan como a caerse ciertas cosas. Después de eso yo siento que quiero más de Dios, quiero agradarlo, pues hay muchas cosas que dicen en la palabra que yo no estoy viviendo, y hubo un versículo que a mí pues como que fue mi rema en ese momento, que lo voy a parafrasear, que es como el Señor pone el querer como el hacer, pero el querer y el hacer es agradarlo a Él, y yo sentía eso en mí, o sea, yo había un deseo en mí de agradarlo a Él. Qué hermoso. Entonces empiezo como a buscar más de él, empiezo a ir a conferencias de mujeres, a seguir a mujeres en las redes sociales, pues mujeres de Dios, conferencias de Dios, pero de mujeres. Y ahí empiezo como listo, esto es lo que Dios quiere, vamos a hacerlo, quiero más. Entonces ahí lo que viene es que mi pareja pues no estaba muy de acuerdo. Entonces la relación termina, una relación de casi 6 años, y eso para mí fue como otro bajón impresionante,
fue muy fuerte. Yo eh, emocionalmente me afecté demasiado. Era un dolor que también viene como, pues cuando yo lo hablaba con la psicóloga, ella me decía, es que la tusa se siente físicamente. Si se muere un familiar, tú lloras, pero cuando terminas una relación, o sea, como que psicológicamente se entiende que lo sientes físicamente. Yo sentía en mi alma como que era una cosa muy fuerte, entonces viene como mi segundo momento de quiero llorar todo el tiempo, pero aquí digamos que sí había una razón. Yo ahí todavía estoy medicada. Una tusa no es fácil, o sea, es una cosa horrible. Entonces empiezo yo en mi batalla, sí, pues como a luchar con eso, a buscar de Dios. ¿Qué hice yo? Orar, ayunar, adorar. Yo no me puse a escuchar la música que Darío Gómez, que, ay, que me bebí tu recuerdo. No, no, no. O sea, yo empecé a ir mi duelo con Dios, empecé a vivir mi proceso con el Señor, a, a decirle al Señor, bueno, si esta era tu voluntad, pues fortaléceme, ayúdame, levántame, pues arranca lo que tengas que arrancar, límpiame, bueno. Empiezo como en ese proceso fue varios meses. Y ya ahí es donde yo digo, bueno, no podemos seguir yendo a la misma iglesia, pues Claro. esa era su iglesia porque él fue el que me llevó. Yo decía, no, yo me voy de tu iglesia, tú sigue ahí, pues es tu casa, llevas muchos años ahí, yo me voy. Y ahí pues me conecto con Aviva, empiezo a pues a ser discipulada en Aviva, empiezo a entender muchas más cosas. Pero ahí pues yo seguía medicada, no dejé los medicamentos en ese momento. Empiezo, el proceso de sanidad es hermoso y a medida que iba pasando el tiempo me sentía emocionalmente más fuerte, entonces ya venía, bueno, ¿y las pastillas hasta cuándo? Empecé a buscar de Dios, a orar más, a leer más la palabra. Ya el tema de vestirme empezó a cambiar porque ya no me importaba si me veían o si no me veían. Ya no quería como que cuando alguien me viera, lo primero que viera fuera como mi cuerpo, sino que quería que fuera como un templo del Espíritu Santo de verdad, como que honrar al Señor. Entonces empiezo a cambiar también qué música escuchaba, porque hay músicas con que aunque tú no creas, pues tu palabra tiene poder y estás hablando, y cada canción que tú cantas estás declarando un montón de cosas feas sobre la misma mujer. Entonces empiezo como a entender esto y a limpiar mi mente como de tantas mentiras que como la sociedad y yo misma me había como estructurado y que también por ejemplo la música, si hagamos el ejercicio de una canción y no la cantemos, sino que leámosla, o sea, lee como una canción que uno canta constantemente y tú dices, pero ¿por qué estás hablando de eso? O sea, la misma música te lleva por ese camino de las apariencias. Entonces empiezo como a limpiar mi mente de lo que escucho, de lo que veo, a ser consciente de lo que estoy pensando, como por qué estás pensando eso, por qué estás pensando lo otro, y empiezo en ese proceso como de purificación, pero en el espíritu, como que el Espíritu Santo a limpiarme como de todas esas mentiras y toda esa basura que se me había quedado en la mente y empiezo a buscar del Señor y empiezo a cambiar, no, 90% de quién era yo. ¿Y cómo fue ese momento donde dijiste, listo, voy a dejar los medicamentos? Bueno, eso es un tema muy teso, quiero aclarar algo, y es que si tú los estás tomando, eh, si los quieres dejar, consúltalo con tu médico, con el Espíritu Santo. O sea, una decisión muy guiada por el Espíritu Santo, por tus médicos, por favor, porque es un tema delicado e importante para tu salud mental. En mi caso, yo empiezo como a tomarla y empiezo a decir como, bueno, ¿y por qué? Como a tener ese pensamiento de estoy muy bien, estoy tranquila, porque ya para ese momento había avanzado un montón de cosas y estaba como tranquila, pero como ese sentir de que esto no es tan real, como que esta paz no es tan real, como que todavía hay cosas que no has resuelto, pero que no sabes que no has resuelto. El Espíritu Santo me imagino que era el que te estaba Esa, poniendo ese sentir también exacto, de... solo que en ese momento pues había avanzado, pero todavía no entendía bien cómo hablaba el Espíritu Santo. Te sentía como esa incomodidad de que la paz que tienes no es tan cierta. O sea, sí has avanzado, pero hay cositas que tienes ahí, pero como yo no sentía nada. Yo, bueno, entonces pues la digo tomando y empiezo como que, bueno, eh, venía a mi mente el pensamiento, ¿y para qué las estás tomando? Entonces empiezo a orar, me acuerdo que varias personas en la iglesia, sin saber pues lo que pasaba, se me acercaban a orar por mí, me decían como que el Señor como que anula todos esos temas psiquiátricos sobre tú y yo, amén. Y yo como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo sabes? ¿Tú sabes que lucho con esto? Entonces hasta que un día, bueno, estoy en la iglesia orando y digo, listo,
este es el día. Yo las empiezo a desmontar, irresponsable de mi parte porque no lo hablé con mi psicóloga. Si ella está viendo esto, por favor, perdóname. No lo hablo con nadie, solo digo como listo. Es como entre el Señor y yo, empiezo como a tomar las días por medio, pero igual la tomaba. Hasta que un día, bueno, oro y digo como, bueno, ahí está uno de los pastores de la iglesia, era mi última caja, oro, la voto. Pero entonces ahí es donde les digo, tienen que tener mucho cuidado porque pues yo tomé una decisión como, me lancé, pero vinieron consecuencias porque obviamente mi cerebro estaba acostumbrado a algo, mi sistema nervioso empieza a tener estos síntomas como de abstinencia, por así decirlo, donde mi cuerpo empieza como desbordado en emociones, picos de emociones, que muy enojada, que muy triste, que muy brava. Empiezo todo ese tema y empiezo entonces ya como en la batalla con mi pastor. Y yo, bueno, paz, o me la tomo o Dios hace un milagro. Porque esto es pues, o sea, es invivible, pues tú Claro. estar así como estar bien aquí contigo de un momento a otro, no, ya estoy muy enojada contigo, me voy. Yo le decía al pastor, y yo, pastor, oras por mí, Dios hace un milagro, o me la tomo, o qué hago, pues porque era pues como lo que yo le decía a él, porque tampoco lo había hablado con nadie, pues por todo lo delicado del tema. Entonces empezamos a orar, orábamos, pues yo oraba todos los días, cada vez que me veía orábamos por eso. Y pues se lo pregunté a alguien como, ay, ¿esto tiene que ver con dejar las pastillas? Y ya como, claro, obvio, claro que sí, lo vas a experimentar por meses. Y yo, ay Dios, Por meses, Dios ella me decía que mío. por varios meses. Sinceramente yo no recuerdo cuánto tiempo me pasó, Wow. pero sí recuerdo que hubo consecuencias de haberlas dejado tan abruptamente, posiblemente desmontarlas de una forma médicamente Claro. guiada, pues no va a tener el mismo efecto. Pero el Señor hizo lo suyo y a medida que iba pasando el tiempo, pues las emociones se regularon. Eso era un tema pues como del cerebro, todo el tema hormonal del cerebro y empieza pues como a regularse y ya, gloria a Dios, pues ya no la tomo y emocionalmente pues estoy tranquila. Digamos que hay momentos en los que uno siente como si ciertas cosas, como si quisiera volver, pero ya es un tema como de, tú en el nombre de Jesús aquí no vuelves, Así es. porque somos humanos, tenemos emociones, es normal, pero es mucho lo que me dice el pastor y es, no te puedes quedar ahí. Así es. O sea, puedes estar triste, pero no te puedes quedar ahí. Está bien que llores un día, pero 2, 3, 4, ahí no te puedes quedar. Pues hay que levantarse y hay que seguir. Entonces es como esa batalla de que no puedes volver atrás. Y también admiro mucho de ti, Manu, que eres una mujer que cuando sabe que necesita ayuda la busca. Y de pronto nos falta también a muchos jóvenes que si tú estás pasando por un momento difícil, no te dé pena, busca ayuda. Necesitas que alguien ore por ti, busca a tu pastor, busca a tu líder. No podemos batallar tampoco solos, ¿cierto? Es cierto, porque a veces tenemos pena. Es lo mismo, es la pena, es la vergüenza de qué van a decir, qué van a opinar. Nos tenemos que despojar de eso, Así es. porque es que te importe lo que piense Dios. Y Dios Total. está ahí para ayudarte y ha puesto a personas, que es lo que llaman como la red de apoyo, ahí para ayudarte, pero si tú no alzas la mano y dices ayúdenme, pues cómo vas a ver uno que necesitas ayuda. Muchas veces el Espíritu Santo nos guía y nos dice como ora por esta persona o aquella persona te necesita, escríbele. Pero muchas veces eres tú el que tiene que dejar la vergüenza, Total. que tienes que dejar el orgullo de decir no puedo, ayúdenme. Y es ahí donde entramos, entonces también entra el Espíritu Santo y la humildad de saber, de reconocer que no podemos sin Él, sin Dios, o sea, Así que es. necesitamos de Él. Y esas personas que Dios pone a nuestro alrededor para ayudarnos, ¿qué sería de mí sin esas personas hoy? Total. O sea, el Espíritu Santo lo hizo, pero los usó a ellos. Y el tema con la tristeza y la depresión es que uno tiende como a aislarse, ¿no? Como a encapsularse, que nadie me vea que estoy triste. Ese es el tema con la depresión. Ese es el tema y eso lo vemos bíblicamente. Cuando Elías Jezabel lo amenaza de que te Ajá. voy a matar, Elías cae en depresión. Y Elías lo que hace es meterse en una cueva Tremendo. a decirle a Dios, es que no hay, no, pues, ¿quién más va a hablar? Yo soy el único, no sé qué, a no comer, a no salir de ese lugar, y eso es lo que hace la depresión. Te aísla y te hace pensar que no hay nadie más. Es exactamente lo que pasa y lo vemos desde ahí como eh, Ese diseño, el ¿no? diseño sí, y pues que no, las cosas no cambian, eso es lo que busca. Y Total. si alguna persona que tiene depresión está viendo, eso es lo que haces. Cuando tú tienes depresión, tú no quieres salir, tú no te quieres bañar, tú no te quieres arreglar, tú no quieres hablar, tú no quieres socializar, tú solo quieres estar en tu habitación. Recuerdo que en uno de esos días que yo estaba mal y una persona oraba por mí sin saber, me decía, Manu, por favor, alza el El blackout blackout. de tu habitación.
sal de la cueva. Y yo solo miraba mi blackout de abajo y yo me subía y yo, bueno, amén. Porque exactamente eso es lo que hace. Puede que no estemos en el desierto, en una cueva, pero tu habitación sin luz, sin querer salir, pegado a tus redes sociales, es la cueva en la que, pues, de este tiempo. Mano, muy teso, la verdad, muy teso porque era como tú empujándote a ti misma a no quedarte en la cueva. Ujú. Y eso, o sea, ¿cómo se hace en medio de la depresión? O sea, ¿tú cómo lograbas eso en medio de la depresión? Lo que pasa es que yo llegué a un punto en que yo dije, no más. Yo siempre he creído en Dios, siempre, con muchas cosas, pero creía en Dios. Yo decía, ¿a qué te lleva la depresión? A suicidarte. ¿Qué decía Dios? ¿Qué decía yo? Si yo me suicido, yo no voy a ver a Dios. Entonces digamos que en mi Wow. mente eso no era una opción. Para mí, gloria a Dios, eso no era una opción. Entonces yo decía, de alguna forma tengo que salir de aquí porque esto no puede, eso no es vida. O sea, estar llorando Tremendo. todo el tiempo, estar en tu habitación. Mi mamá pues no le contaba mucho porque tampoco la quería preocupar, pero claro, ya me veía ahí. Yo decía, esto no es vida. O sea, de alguna forma yo Claro. tengo que salir de acá y es por la razón por la que empiezo a tocar miles de puertas, que la nueva era, que allí, que allá, que Ujú. monseñor, que hagan esto, que hagan lo otro, auxilio, porque yo decía, no. O sea, aquí en la tierra yo no puedo estar viviendo así. Así es. Entonces empiezo como a buscar salir de ese lugar porque esa no era una opción. Entonces, esa no es una opción. Quitarte la Así vida no es es. una opción. Hay otra salida y se llama Jesús. Y esa fue la puerta que yo empecé a tocar, que yo empecé a buscar. Y gloria a Dios, pues el Señor respondió como a esa necesidad y a ese clamor y me empezó como a encaminar. Hermoso. ¿Y cómo es Manu ahora? Bueno, ahora digamos que soy todo lo contrario en muchas cosas. Hay cosas con las que uno sigue pues como batallando, pero que ya es un tema de conciencia. Ahora me siento más segura, ahora mi fe pues está completamente puesta en Jesús. Todo el tema de, obviamente la mujer es vanidosa hasta cierto punto, de cuidarse, de Total. amarse, de arreglarse, pero ya no para que todo el mundo te vea, sino porque pues te quieres sentir bonita, te quieres sentir bien. Procuro, me esfuerzo, aunque a veces también es duro de buscar siempre agradar a Dios. Ahora mis comportamientos, mis palabras, lo que veo, lo que escucho, lo que hago, siempre procuro es agradar a Dios. O sea, como que esto te agrada, esto no te agrada, quieres que escuche esto, no tengo que estar en esta conversación, no tengo por qué estar pensando en esto, este programa de televisión no. O sea, busco como también cuidar lo que Dios me ha dado y es la sanidad. Desde que por ejemplo, en mis redes sociales habían cosas que, pues yo, ¿por qué sigo esto? Si esto va a alimentar Claro. como ese tema de la vida perfecta, de lo que una mujer quiere. Entonces, como me empecé como a limpiar de todo eso. Entonces, hoy busco es agradarlo a Él. Y día a día, buscar que el Señor me muestre más. O sea, más de lo que tengo que dejar, más de lo que debo soltar en el corazón. Empecé como a buscar más de Él. Que Hermoso. todo lo que... Hay una canción que dice que si tienes a Jesús lo tienes todo. Así es. Y entonces hoy, gloria a Dios, puedo experimentar lo que verdaderamente eso significa, que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y a medida de que pasan los días es eso, la batalla de no dejes que vuelva. Hace poco, el año pasado murió una persona que la amo profundamente, ya está, confío en que está con el Señor. Y esa fue como una de las pruebas más tesas para saber, bueno, ¿y ahora con quién estás? Porque no lo veíamos venir, no lo veía venir, nadie lo veía venir. Fue un golpe súper teso para toda la familia porque era un miembro importante para todos. Entonces, bueno, es como que esta es su prueba. O sea, este es tu momento de demostrar de todo lo que has hecho Wow. durante este tiempo. Y fue difícil, claro. Lloré, claro. Pero era eso, no te puedes quedar ahí. Tienes que avanzar porque ya tus fundamentos son distintos, ya tu vida es distinta. Entonces, hoy pude afrontar esa pérdida de una forma distinta que en el pasado, para la cueva, a llorar, antes de decirle a Dios por qué, pues un montón de cosas. Entonces, hoy Manuela tiene un fundamento diferente que no puede ser movido, que se llama Jesucristo. También te dio identidad y te dio propósito. Y eso es lo más hermoso porque hoy en día los jóvenes están como que, ¿para qué estoy aquí? No tengo propósito, no tengo identidad. Pero el Señor te ha dado un rumbo, te ha mostrado para lo que Él te creó, para lo que Él te dio vida y hoy estás cumpliendo eso.
hoy estás caminando en ese propósito. Manu, ya como para terminar, ¿cuáles son esos consejos? Como consejos así como fundamentales que le puedas dar a esos jóvenes. Una de las cosas que decía Sofía es que muchas veces somos ¿y para qué nací? ¿Y para qué estoy en este mundo? Y todos tenemos un propósito. Dios no nos creó por casualidad. Así que lo primero es no creas todo lo que te dicen de ti mismo. Y lo segundo es busca ayuda. Como lo decía Sofi, si tienes, no te quedes callado. Si tienes tristeza, si tienes ansiedad, si tienes pensamientos de no querer vivir, alza la mano. Si tú me puedes decir, no es que mi mamá no me va a escuchar o mi papá no me va a escuchar, puedes escribir, puedes buscar en redes sociales iglesias. Hay muchas iglesias que están dispuestas a escucharte, que están dispuestas a responder a tu necesidad. Órale al Espíritu Santo, que Él también te va a guiar. Y lo más importante es lee la palabra. Lee la palabra, busca de Dios, saca un tiempo para estar con Dios, para conversar con el Espíritu Santo. Él está ahí para escucharte, Él está ahí para ayudarte. Dios dice, Jesús dijo que Él lo dejaba como nuestro ayudador. Él está ahí para ayudarte, no estás solo, aunque muchos pensamientos de los que tenemos estamos solos. No estamos solos, no estamos solos porque Jesús está contigo, el Espíritu Santo de Dios está contigo. Así que busca ayuda, escucha al Espíritu Santo y no creas tantas mentiras de lo que nos dice el mundo, de lo que nos dice la sociedad, de lo que tienes que ser, sino que concéntrate en lo que Dios dice de ti y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Ya para terminar, una oración cortica y listo, y nos vamos. Nos vamos. Espíritu Santo, te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias por cada persona que está viendo este video y lo seguirá viendo. Hoy yo te oro, Señor, por todas esas personas, hombres y mujeres, Padre, que puedan estar experimentando lo que en algún momento yo viví, la depresión, la ansiedad, la confusión, el deseo de no querer avanzar, Señor, esos pensamientos de no saber qué hacer con su vida. Yo te oro, Espíritu de Dios, para que tú te manifiestes en la vida de todos ellos, Señor, para que ellos puedan ver tu poder, para que ellos puedan ver tu gloria, para que ellos puedan ser alcanzados por ti, Espíritu Santo, para que sean tus ángeles, Señor, alrededor de ellos, para que seas tu, Señor, cortando cadenas, para que seas tú abriendo caminos, para que seas tu, Señor, derribando toda mentira que el enemigo haya querido poner en sus mentes, que aún la sociedad haya querido poner en sus mentes. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que todo hechizo que haya sido puesto en sus ojos, Señor, hoy se cae en el nombre de Jesús, todo velo hoy se rasga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, llamamos a esta juventud a tus pies, las llamamos a los pies de Jesucristo, Señor, las llamamos a glorificarte porque nacimos para adorarte, porque hay una generación, Señor, que ha nacido para adorarte, y ese es el tiempo que tú has declarado que es el tiempo del avivamiento, Señor, y yo declaro esta palabra sobre todas las personas que están viendo este video, Señor, y es que se levanta el avivamiento en su interior. El fuego por buscarte, Señor, se despierta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se despierta, Señor, en lo más profundo de sus entrañas, la necesidad de buscarte. Y yo declaro, Señor, que llegan las personas correctas a la vida de cada uno de ellos, Señor, para traerlos a tus pies, Padre. Aún ángeles, Señor, aún personas que ellos no saben que están a su alrededor. Hoy en el nombre de Jesús se hacen visibles para ellas, Señor, las personas que tú has dispuesto para traerlas a tus pies, Señor. Yo te doy las gracias, Padre. Yo te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, y declaro que tu santo aceite se derrama sobre cada uno de ellos, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy inunda lo más profundo de sus cuerpos, de sus almas, de sus espíritus, Señor. Esa paz que ellos han anhelado y que han buscado, Señor, durante meses, incluso años, Señor. Declaro que con una sola oración a tu nombre, Señor, ellos podrán experimentar lo que han buscado por tanto tiempo y que no han encontrado en el mundo, que no han encontrado en los medicamentos, porque solo tú la puedes dar, solo tú puedes llenar el vacío del corazón de cada uno de ellos, Señor. Hoy yo declaro tu llenura, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, Señor. Te doy las gracias por Sofi, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy las gracias, Señor, y declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu presencia, Señor, que tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por moverte con poder y autoridad, porque hoy la gloria es tuya. Porque todo lo que yo he podido, Señor, superar no ha sido por mí, ha sido por ti. Y hoy en el nombre de Jesús te damos la gloria solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Manu, muchas gracias. De verdad que para mí es un privilegio tenerte acá.
que esto sea una plataforma para que personas escuchen ese testimonio tan poderoso y puedan conocer una mujer tan especial como tú. Muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta lo Gracias. último. Esperamos de verdad que sea un episodio que los ayude muchísimo, que el Señor corte esa tristeza, esa depresión en sus vidas. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos en el próximo. Chao.